Primera de Juan 2, del 12 al 15. Vamos a hablar sobre generación vencedora, la generación vencedora. Y voy a ver la hora que es, ok. Dice Primera de Juan 2 del 12 al 15. Les escribo a ustedes estas cosas, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados en el nombre de Jesús. Padres, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existe desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en sus corazones y porque han vencido el maligno. Y termina diciendo: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. A principios de este año, amados hermanos, yo prediqué los propósitos de Año Nuevo. En uno de los puntos era en que las generaciones pudieran tener su responsabilidad y asumir su responsabilidad en medio de este tiempo que estamos viviendo. Y entonces usaba el ejemplo de Mardoqueo y de Esther y cómo se juntó la generación sabia con la generación de la astucia y de la estrategia para poder vencer al enemigo y salvar al pueblo judío de una catástrofe. El día de hoy, amados hermanos, quiero decirles que estamos hablando a toda la generación. Y cuando yo me voy a referir hoy a las generaciones, no estoy haciendo una distinción entre si usted es grande o usted es pequeño. Desde donde está Mena hasta donde está Alex, de extremo a extremo, amados hermanos, todos somos la generación vencedora. ¿Sí? Y si no están de acuerdo conmigo, lo vamos a ver más adelante. Pero aquí el apóstol Juan está haciendo un énfasis, una generación en la que está viviendo una generación en medio de otra generación, una generación perversa, como lo dice Filipenses 2:15. Así serán hijos de Dios sin culpa, sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. ¿Cierto o no que el mundo está oscuro? La perversidad y la maldad ha florecido en estos tiempos. ¿Sí? Pues nosotros nos ha tocado vivir en medio de esta generación mala y perversa. De esa forma, entre ellos ustedes brillarán como estrellas en un mundo de oscuridad. El deber de esta generación, y como les digo, me refiero desde el más grande hasta el más pequeño, hasta el más viejito, al que recién convertido, el que se convirtió hoy, hasta el que tenemos 45, 50, 60 años de conocer a Cristo y todos los que usted quiera. Estamos viviendo este tiempo, la iglesia de Cristo, y el deber de nosotros como iglesia es brillar, traer el reino de los cielos a donde quiera que un hijo de Dios esté. Ahí el reino de los cielos debe brillar. ¿Ok? Pero hablando de los peligros de los últimos tiempos, el apóstol Juan escribe acerca de esto en su primera carta. Está motivado porque la iglesia estaba siendo sumamente amenazada en ese momento por falsas doctrinas.
La carta del apóstol Juan, su primera epístola, fue escrita entre el año 70 y 100 antes de Cristo, y él tenía entre 70 y 80 años aproximadamente. Esta carta fue dirigida a los creyentes, a la iglesia de Asia Menor, y él estaba usando esta carta para explicarle a la iglesia y advertirles sobre la amenaza rotunda que había en la falsa doctrina de que Cristo no era hombre. El docetismo se había introducido a través de diferentes formas de gnosticismo, y esta forma de doctrina, de enseñanza, nos hablaba de que Cristo no había sido venido en carne. Y esto ponía en peligro severamente en que Cristo fuera entonces el Cordero perfecto de Dios, que viniera a salvarnos a través de su sacrificio glorioso. El apóstol Pablo está advirtiéndole a la iglesia que tiene la obligación de probar los espíritus, pues todo el que pone en duda que Jesús vino en carne es del espíritu del anticristo, como lo dice en primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes lo han oído que viene, y es más, ya está en este mundo. Y en medio de esta advertencia y esta preocupación que el anciano tiene por las iglesias en Asia Menor, hace una pausa. Dígale al que tiene a la par, una pausa, un break. Él hace un break en la epístola y empieza a hablar de un pastor a sus ovejas, de un padre espiritual a sus hijitos. Y en el capítulo 2, precisamente del 12 al 14 de lo que estamos hablando, el apóstol empieza a hacer esa pauta en 3 puntos principales. Menciona hijos, menciona padres y menciona jóvenes. Y es de lo que vamos a desarrollar el tema en este momento. Por alguna razón, el apóstol Juan apela a la fortaleza de las generaciones para vencer este mundo perverso. Vean lo que dice de nuevo el versículo 2 del capítulo 2. Les escribo estas cosas, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados en Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido el que ya existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes, porque han vencido el maligno. El apóstol Juan se refería a los lectores como que si fueran padres, jóvenes o niñitos o hijitos. Probablemente se refería a creyentes de diferentes edades cronológicas, pero más que todo a edades de madurez, de crecimiento espiritual. Y entonces los padres son los que tenían una mayor madurez y experiencia. Los jóvenes son los que tenían el suficiente conocimiento y madurez como para vencer al maligno, a Satanás. Y los hijitos podrían ser los recién convertidos, los débiles en la fe, aquellos que acababan de nacer, o se refería a toda la iglesia. Se refería a toda la iglesia. Ahora, entonces, ¿me quieren acompañar a hablar de los hijitos? ¿Sí? Se refiere entonces a los recién convertidos, o también se refiere a toda la iglesia. Es un término cariñoso que un anciano de
aproximadamente 80 años, está refiriéndose a sus amigos, a sus hermanos en Cristo, y les dice: hijitos, es Juan el deseo de que la iglesia viva en santidad y que nunca nos apartemos del Señor. ¿Cómo? Siendo obedientes y conociendo el perdón de Dios. En primera de Juan 2:12 dice: os escribo a vosotros, hijitos. Dígale que tiene a la par: ay, qué lindo está este hijito. Ese es su compañerito, es su hijito, somos hijitos. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados. Aleluya. Y ahora que estuvimos en esta adoración, que yo no hubiera elegido mejores cantos de los que se cantaron el día de hoy, porque fue un preámbulo de todo lo que vamos a ver hoy. Nuestros pecados han sido perdonados. Saben que los hijitos, o sea, la iglesia, desde el más grande hasta el más pequeño, reconoce que somos pecadores. Porque el mismo Juan dice: el que dice que nunca ha pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Entonces, dígame aquí alguien que no ha pecado. Aquí nadie se atreve a levantar la mano, ¿verdad? Todos somos pecadores y la iglesia debe reconocer que fuimos pecadores, que hemos necesitado arrepentirnos de nuestros pecados, pero también, diga también, pero también han reconocido que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Y algo extraordinariamente grande sucede cuando la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sabe qué cosa es? Nos reconcilia con el Padre. ¡Qué cosa maravillosa! Ustedes saben que el pecado no dejaba que yo tuviera comunión con mi Padre. Y al ser yo lavada de mis pecados por el sacrificio y la sangre de Jesús, fui reconciliada con el Padre. Y esta noticia maravillosa es exactamente lo que hace Jesús. Nos limpia de todo pecado, nos reconcilia con el Padre y nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso es que usted puede ser luz y sal en esta tierra. Por su gracia hemos experimentado una relación con nuestro Padre por medio del Espíritu Santo. La iglesia, los hijitos, experimentan la verdad de la salvación. Son excelentes entonces en evangelizar, porque cuando uno recibe algo por gracia, también lo da por gracia. Porque si usted necesitó al Dios de su salvación, si usted necesitó arrepentirse y la sangre de Jesús le ha limpiado, le ha lavado, y esa esperanza nos santifica, ¿quién no quiere contarle a otro lo que está sucediendo? Entonces nos convertimos en perfectos evangelizadores. Estamos en nuestro primer amor. Cristo se ha revelado a nuestros corazones y la verdad de la palabra se ha abierto como una flor. Y lo que antes usted no entendía, ahora viene y cautiva tu corazón y te agarra y te dice, y le dice, y esa palabra, ¿sabe qué pasa? Te santifica, te perfecciona. Tu mente está siendo regenerada, está siendo lavada. Y a los hijitos la palabra se les revela. Los hijitos conocen a su padre. Usted no puede llamarse hijito si usted no tuviera un padre. Usted es hijito porque tiene un padre. Y es precisamente lo que Jesús quiere darnos a conocer. Ahora, ¿cuál padre? ¿A cuál padre se está refiriendo aquí el apóstol Juan? Al Padre que Jesús nos presentó
cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando oren, oren así. ¿Cómo dijo? Padre nuestro. Exactamente. Cuando en el Antiguo Testamento a Dios alguien se animó a decirle Padre. Pero tuvo que venir Jesús y revelarnos al Padre. Y por eso Jesús empieza a enseñarle a los discípulos a orar y le dice, cuando oren, refiéranse a Él como su Padre, como mi Padre, Padre nuestro. Ese es el Padre que está en los cielos. Ese es el Padre lleno de gracia, con una voluntad perfecta, que por su amor decidió ser mi Padre. Dígame, ahora que yo estaba cantando, yo le decía, Señor, ¿qué viste en mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hubo en mí que me hiciste tu hija? Qué cosa más maravillosa, amado hermano, es que el Señor extendió su mano, motivó al Espíritu Santo para convencerte de pecado, justicia y juicio, y que por alguna razón estás aquí el día de hoy escuchando esta palabra, porque el Señor a través de Jesús acercó al Padre para que pueda ser su hijito. Qué cosa más maravillosa, amados hermanos. Le escribo, dice Primera de Juan 2:14, le escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. La iglesia de Cristo conoce a su Padre y por eso puede orar y presentarse delante de Él. Ahora, vean qué cosa más maravillosa ahora que termina este tiempo que estamos iniciando, este nuevo mes donde celebramos la fidelidad de Dios. Aquí no estamos celebrando las generaciones, estamos celebrando la generación. Toda la iglesia de Cristo unida en un solo cuerpo, disfrutando de la fidelidad de Dios. 45 años sirviéndole al Señor sin tacha, no se lo brinca cualquiera, amado hermano. 50 años de ministerio, de los cuales 45 yo he estado aquí. Aquí nací, aquí crié mis hijos, aquí me he desarrollado, aquí vienen mis nietas. Amado hermano, la fidelidad de Dios para con esta generación ha sido grande. Y cuando celebremos el mes entrante, la fidelidad de Dios siéntase parte. Porque dice la palabra en Efesios 4, 5, 6, que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, dice un solo Señor y Padre de todos. Ese cuerpo que vamos a celebrar los 45 años el próximo mes es cada uno de ustedes. Somos cada uno de nosotros. ¿Somos conscientes de eso? Aleluya. Entonces dijimos que hijitos era la iglesia. Vamos a ver quiénes son los padres. Dice, los que han conocido al que es desde el principio, dice Primera de Juan 2:13, y lo repite en el 14. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Amados hermanos, padre se refiere a los hermanos mayores en la fe, a los ancianos, a los líderes, a los que se supone que debemos de tener un crecimiento y una madurez como para poder guiar y ayudar a otros.
Por eso es tan importante, amado hermano, que cuando nosotros pensemos que somos padres, nos cuidemos más que nunca. Que nos cuidemos, como el mismo apóstol Juan advierte en esa epístola, a no desviarnos de la fe y a usar nuestro conocimiento para manipular a los más débiles en la fe, sino que caminemos con temor y temblor, cuidando la grey del Señor como el Señor nos lo advierte. Pero pastora, ¿por qué dice eso? Porque lo estamos viendo, hermanos. Hermanos maduros en el Señor, que tenían muchos años de caminar en integridad delante de Dios, con mega iglesias que se están desviando del camino y por la influencia que tienen, llevan a un montón de gente arrastrada. Por eso, hermanos, líderes, supervisores, pastores, los que nos creemos padres, tengamos mucho cuidado y más que nunca busquemos al Señor. No crea que lo hemos logrado todo. Nos falta mucho camino por recorrer y nos falta mucho que conocer de Cristo. Líderes que por su influencia empiezan a seducir a los débiles en la fe con doctrinas falsas, donde Cristo no es suficiente, y añaden cosas novedosas para ponerle actualidad a la doctrina. Los hermanos maduros en la fe están anclados en la roca que es Cristo. El hermano maduro en el Señor está totalmente lleno de Cristo y es usado para anunciar la verdad pura del Evangelio. El que sabe que sus pecados han sido perdonados, se ha apropiado de la salvación y tiene un conocimiento de quién es su Padre. Y las falsedades que van y vienen no lo confunden, cree en el Dios de la Biblia y sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Juan en su epístola desarrolla algunos conceptos de quién es nuestro Dios Padre. Por ejemplo, él dice que Él es el Padre eterno y lleno de luz, el que era desde el principio, dice Primera de Juan 1, 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos hablando de Cristo, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, hablando de que Cristo él era testigo de que Cristo había sido y estaba con él y él era enteramente hombre, dice, porque la vida fue al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Hablando que tanto Cristo como el Padre son eternos, están desde el principio. Primera de Juan 1:5 dice, y este mensaje hoy hemos oído de Él, de Cristo, y les anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Por eso es que cuando usted viene a Cristo, usted es seducido a la santidad, no como una obligación, no como una imposición, no. El amor y la luz de Cristo le invade su vida y usted es movido por eso a buscar una vida de santidad. El Padre es justo y es fiel. Por eso en su justicia envió a Cristo. Por eso Cristo tuvo que morir por nosotros, porque era el Cordero inmolado, el perfecto, que podía justificarnos a través de su sacrificio delante de la justicia del Padre, para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando?
En primera de Juan 1:9 dice, este versículo es maravilloso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y quiero decirle que Dios le está hablando a alguien aquí hoy. Alguien que sabe que ha pecado. Alguien que sabe que se ha arrepentido. Alguien que sabe que Cristo murió por usted. Pero aún así no se ha apropiado de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado y sigue sintiéndose pecador. Y yo quiero decirle a esa persona o a esas personas que están aquí, que dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no es solo eso, nos limpia de toda maldad. Nos limpia de toda maldad, amado hermano. Qué cosa más maravillosa. ¿Por qué seguir sumergido en el pecado y por qué darle a usted armas a Satanás para que te siga atormentando y te siga acusando de un pecado que ya Dios lo tiró al fondo del mar y que dice la palabra que nunca más se vuelve a acordar de él? Porque usted no permite que la sangre de Jesús le limpie y que le haga perdón y que le levante y le limpie de su maldad. Porque lo que la palabra de Dios dice es cierta. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo primera de Juan 1:9. El Cristo es, en el Padre es perdonador. El Padre es amor por naturaleza. Nos envió a su Hijo para rescatarnos por nuestros pecados. Si el Padre en Cristo es perdonador, fuera de Cristo, amado hermano, no tenemos nada. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos a un Padre que está presentado por Cristo. Solo Cristo nos lleva al Padre. Como dice San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El Padre puede ser invocado en oración y somos oídos por el nombre de Jesucristo. Como dice San Juan, Mateo 6:9. Cuando oren así, Padre nuestro. El primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos. Siéntase confiado, amado hermano, de orarle al Padre. Porque dice primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amado hermano, en resumidas, el Padre nos ama, es omnisciente, o sea que todo lo sabe, es invisible, es todopoderoso, es creador, es dueño de todas las cosas. ¿Entiende la magnitud de la calidad de Padre? Y sin embargo, ese Padre nos llama hijitos. En primera de Juan 3:1 dice, miren cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Yo no sé ustedes, amados, pero a mí me tiene derretido esto que estoy leyendo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Para que nos podamos llamar hijos de Dios. Y sin embargo, por su amor, por su gracia, por su gran misericordia,
por enviar a su Hijo. Dios te ha hecho hijo de Dios. Qué cosa más maravillosa. Nos ha dado los mandamientos como guía en su reino. En primera de Juan 2:3 dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos cuando guardamos sus mandamientos. El Padre da testimonio de su Hijo a través de las Escrituras y en la iglesia y por el accionar del Espíritu Santo. Entonces, le lanzo la pregunta: ¿es este tu Padre? ¿Es este tu Padre? ¿Ese es el Padre que conocemos, amados hermanos? Dice la palabra, gracias mi amor. Dice en Jeremías 31:34: no se enseñará más ninguno a su prójimo, ni a ninguno a su hermano le dirá: conoce al Señor, porque todos le conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Porque cuando Cristo viene y envía a su Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Nos reconcilia con el Padre, nos revela quién es Cristo y el poder de su sacrificio y de su sangre. Y nos revela al Padre. Y por eso ya no necesito que alguien diga: ven y conoce al Padre, porque yo mismo le conozco. ¡Qué cosa más maravillosa! Esta verdad fue anunciada hace 7 siglos antes de que Cristo naciera. Nadie me va a decir que conozca a Dios, el Padre eterno, el santo, 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 el perdonador, el que envió a su Hijo a morir por nosotros, es el que nos da el Espíritu Santo, el que nos ha dado vida eterna, el que da testimonio de Cristo. Desea que Cristo sea dado a conocer en toda la tierra, amado hermano, el que escucha tus oraciones. Sabe todas las cosas, nos da los mandamientos, el que envió a su Hijo para salvarnos. Pregunto: ¿ese es tu Dios? ¿Ese es tu Padre? ¿Cuán grande es tu Padre? Y por último, jóvenes, los que han vencido al maligno. Les escribo, dice el versículo 13 del capítulo 2 de 1 Juan. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Amados hermanos, los jóvenes solamente pueden vencer al maligno a través de la persona de Cristo. Solo podemos ser una generación vencedora a través de la victoria de Cristo. La lucha de estos tiempos, amados hermanos, no es tanto con el nombre Dios, porque todas las religiones o las doctrinas o las líneas de pensamiento, hasta los ateos tienen un concepto de Dios. El problema de estos tiempos es Jesús y la iglesia, el Espíritu Santo, porque solo en Jesús tenemos salvación. Por eso es que Satanás busca la forma de traerse este argumento al suelo. Ahora, según el apóstol Juan, ¿quién es el Cristo verdadero? Cristo primeramente es el que ha venido en carne. Y volvemos a leer primera de Juan 4:3. Y todo el espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes lo han venido y lo han oído y ahora está en este mundo. El Cristo que predica el primera de Juan es el Cristo que ha deshecho las obras del diablo. Por eso es que los jóvenes pueden vencer al mundo,
Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sabe una cosa? Cristo quitó toda acusación que había en su contra. En Primera de Juan le vuelvo a leer que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben una cosa? En Colosenses 2, del 14 al 15, dice que se anuló todo acto de decretos que había contra usted y que Jesús vino y en su muerte en la cruz derrotó a Satanás y a sus ángeles y dice que los exhibió en un desfile triunfante. Por eso es que usted, joven, puede ser un vencedor. Por eso es que somos una generación vencedora. Porque Cristo ya venció. Cristo dio su vida por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él quitó nuestro pecado y nos ha dado vida eterna. Dígale que tiene la paz, nos veremos en eternidad. En Primera de Juan 5:13 dice, y estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y otra cosa por la que Cristo es reconocido es porque Cristo vendrá por su iglesia. En Primera de Juan 3:2 dice, amados hermanos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él venga, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquellos ángeles, cuando Jesús estaba ascendiendo, le dijeron, porque miran al que está subiendo, así como sube, un día vendrá y le veremos. Gloria a Dios. El Cristo de la cruz nos da la victoria para vencer y para cumplir los propósitos que Dios nos ha dado a nosotros. En Cristo somos una generación fuerte, amados. Claro que la gran herramienta que Satanás usa es el mundo, la tentación, por supuesto. Y Juan sabía eso. Por eso le hablaba a los jóvenes y le dicen, jóvenes, yo sé que ustedes están teniendo luchas en su mente. El mundo les seduce. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una gran presión social. Pero Juan le dice a los jóvenes, pero ustedes son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y por eso están venciendo al maligno. Ahora, como dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo se mantiene el joven en la victoria de Cristo? El Salmo 119 nos lo dice en el versículo del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tal vez puede ir pasando el equipo de música. Dice la palabra que el joven que permanece en la palabra es el que tiene la victoria. Cristo en medio de la tentación, ¿ustedes creen que Cristo fue joven? ¿O Cristo se brincó? ¿O Jesús se brincó la adolescencia y se brincó la juventud? Cristo fue joven. Él inició su ministerio a los 30 años. No quiero ofenderle al pastor Isaac, pero ya el pastor Isaac se nos hizo padre. Ya no es joven. Cristo fue joven, pero Él venció y Él se mantuvo santo y sin mancha por el poder de la palabra.
Y recuerden cuando él estaba en medio de aquella tentación terrible en el desierto antes de iniciar su ministerio, ¿cómo venció? Por el poder de la palabra. Así que, amados hermanos, el joven de hoy, esta generación vencerá por el poder de la palabra. Les invito a ponerse de pie. Joven, levante ahí el que se considera joven. Joven en su crecimiento espiritual o joven en su etapa de madurez. Quiero decirle, devora, estudia, aprende, memoriza la palabra. Cuando estés en tiempo de prueba, el Espíritu Santo te la recordará y te hará salir adelante. Sabrás huir como huyó José en medio de la tentación. Joven, ánclate en la palabra. Joven, ánclate en Cristo. Joven, padre, ánclate en Cristo y en Dios. En este mes, nosotros debemos de asumir nuestra responsabilidad generacional. Todos tenemos que dar la responsabilidad de dar a conocer a nuestro Dios Padre y el que proveyó la salvación, el que nos escucha y el que nos da la razón para habernos reconciliado con Él, que es Cristo en nosotros. Como vemos, amados hermanos, todos somos hijitos, anclados en Dios, anclados en su palabra y en el poder del Espíritu Santo. Quiero hacer dos oraciones. Quiero orar primero. Y sé que aquí hay. Sé que hay gente aquí que no tiene a Cristo en su corazón, que no conoce este Padre y que Satanás le ha hecho sentirse culpable una y otra vez. A esta persona, a este joven, a este niño, a este padre, a este adulto mayor, yo quiero decirle que la sangre de Jesús es suficiente para perdonarle todos sus pecados y borrarle toda maldad. Quiero que haga esta oración conmigo y la iglesia me acompañe, pues cuando alguien se entrega a Cristo es un momento crucial, es un momento decisivo y la iglesia debe orar por esto. Y quiero que la persona o las personas que quieran recibir a Cristo en este momento digan conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados, pero también he entendido que tu sangre
me limpia de mis pecados y de toda maldad, y que me reconcilias con mi Padre que está en los cielos. Padre, en este momento entiendo que tu Hijo Jesucristo murió por mí y me apropio de esa salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y acepto a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le pido por favor que se acerque al que usted tiene a la par o nos busque a los pastores al final para orientarlo. Pero ahora quiero hacer otra oración, amados. Y quiero hacer una oración para esta generación vencedora. Yo quiero que usted se apropie de lo que Jesús hizo ya en la cruz. En Cristo somos vencedores. Así que, Señor, en este momento estamos orando por esta amada Iglesia Asiento Cristiano de Heredia, a la cual nos has permitido, Señor, permanecer en varias generaciones sostenidos de tu mano. Y yo te pido, Señor, que levantes esta generación vencedora, esta generación que vive en la luz, esta generación que es luz en medio de esta generación perversa. Y en esta tiniebla tu luz brille a través de tus hijos. Oramos por nuestros jóvenes para que sean valientes y ellos te conozcan y que sepan que han vencido al maligno. Ánclanos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Hacia por esa fidelidad. Grande es tu fidelidad hacia mí. Gracias, grande. Grande es tu fidelidad hacia mí. Siempre has estado, Señor. Es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer a la noche gracias, Señor. ¿Cómo no he agradecerte que me hayas hecho tu hijita? Te agradecemos, Señor, tanta misericordia, tanta bondad. Gracias, Señor. Hacia mí. Gracias, Padre. Que el Señor me los bendiga. Muy buenas noches.